Hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea la que muere y gobierna en vuestros corazones. A todos nuestros amigos y amigas que nos ven a través de este video, les deseamos que la paz de Dios more en sus corazones. El día de hoy vamos a ver el tema que lleva por título el bautismo de niños. El bautismo de niños es un tema de mucha importancia, ya que muchas personas se nos han acercado y nos han preguntado qué hay de aquellos niños que han fallecido y no fueron bautizados. ¿O es necesario el bautismo de los niños? Hoy vamos a aprender algo acerca del bautismo de los niños. Para esto quisiera que me acompañaran a leer la palabra de Dios en el Salmo número 51 y en su versículo 5. Dice así la palabra de Dios: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Las personas que nos preguntan acerca del bautismo de niño, nos enseñan este texto. Nos dicen que el niño debe de ser bautizado porque ya nació con el pecado original. Es decir, que cada niño que nace es culpable del pecado que cometió Adán y Eva al desobedecer la palabra de Dios. Pero quiero decirles a todos nuestros amigos y a todos nuestros hermanos que el bautismo, en primer lugar, es para perdón de pecados, para alguien que ha hecho lo malo, a alguien que ha desobedecido los mandamientos de Dios, a alguien que aborrece a Dios y aborrece la justicia. Un ladrón, un asesino, un matón, un violador, etcétera, etcétera, etcétera. El bautismo es para perdón de los pecados. Ahora, si una persona tiene que bautizarse, ¿qué características debe de haber en él o en ella? ¿Qué es lo que debe de preceder en una persona antes de bautizarse? En primer lugar, quiero decirles que debe de oír la palabra de fe. Es una persona que debe de escuchar la palabra de Dios. En segundo lugar, debe de creer lo que dice la palabra de Dios. En tercer lugar, debe de obedecer lo que dice la palabra de Dios y sentir un profundo compromiso por cambiar sus hábitos. Sentir un profundo compromiso por cambiar de vida. De hecho, debe de haber un arrepentimiento. La persona que va a bautizarse debe de sentir un profundo arrepentimiento de haber ofendido a Dios. La palabra arrepentimiento quiere decir volverse de su mal camino. Es decir, si yo iba caminando hacia la derecha, hacia la izquierda, ahora me vuelvo hacia la derecha. Un cambio de vida. Entonces, esto nos muestra la palabra de Dios en Romanos capítulo 6 y en su versículo 4. Dice así la escritura: Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Tenemos que mostrar, tenemos que reflejar que verdaderamente sentimos el haber ofendido a Dios, y por tal motivo, con la ayuda de Dios, nos vamos a esforzar, nos vamos a esmerar por ese cambio para la gloria del Señor. Entonces, con esto les digo, queridos amigos, queridas amigas, hermanos que nos están escuchando, que no necesitamos bautizar a los niños. La palabra de Dios no nos muestra, no nos enseña que los niños tengan que ser bautizados. Miren, vamos a ver lo que nos muestra la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 1
y en su versículo 39. Deuteronomio capítulo 1, en su versículo 39. Dice así la escritura: y vuestros chiquitos, de los cuales dijiste serán por presa, y vuestros hijos que no saben hoy bueno ni malo, ellos entrarán allá, y a ellos le daré, y ellos la heredarán. Estas palabras no son de ningún profeta. Estas palabras son dichas por Dios. Vamos a ver ahora Isaías capítulo 7 y en su versículo 15. Isaías capítulo 7 y en el versículo 14 y 15 vamos a leer. 7, 14 y 15. Dice nuevamente así: por tanto el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Manuel. Comerá manteca y miel, para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Hermanos, es compromiso nuestro instruir a nuestros hijos. Es deber de cada padre enseñarle a su hijo a distinguir entre lo bueno y lo malo. La palabra de Dios nos dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Entonces, ¿qué podemos responder nosotros al texto que leímos? Al texto de Salmo capítulo 51, 5. En pecado he sido concebido. Este es el texto de muchas personas para mostrar que en verdad el niño tiene culpa, que en verdad el niño está en un grave peligro. Nos han llegado a decir que si este niño no se llega a bautizar, si por alguna razón o circunstancia llegara a fallecer, es un niño que su alma se va a ir al limbo. Es un niño, ¿verdad?, que va a estar su alma en pena. Es un niño que no va a entrar al cielo. Y ahí la preocupación de muchos padres. Ahí, ¿verdad?, la angustia de muchos padres que sus hijos han muerto y no pudieron bautizarlos. Quiero decirles a través de la palabra de Dios que sean consolados en la palabra de Dios, que crean al Evangelio del Señor Jesucristo. Si usted, amigo mío, amiga mía, ha tenido que pasar por esta pena, o algún familiar suyo ha sufrido esta pena, yo quiero decirle que repose usted en la palabra de Dios, que usted confíe en lo que dice la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo dice que los niños son de Él, que dejemos venir los niños a Él, porque de los tales es el reino de los cielos. Un niño que ha muerto en una temprana edad de 3, 4, 5, 9 meses, es un niño que seguramente está en el cielo, está con Dios. Así que, amado, confíe en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué podemos entonces nosotros decir acerca de Salmo capítulo 51, 5? El siervo de Dios David nos está diciendo que él heredó una naturaleza pecaminosa, que él heredó una tendencia hacia el mal. Pero no nos está diciendo que él heredó la desobediencia de Adán y Eva. A ver, una vez más, todos nosotros los que nacimos hemos heredado una naturaleza pecaminosa, una naturaleza egoísta. Hemos heredado tendencias que nos empujan hacia lo malo. Pero esto no quiere decir que hemos heredado o que somos responsables del pecado de Adán y Eva por haber desobedecido a Dios. No somos responsables de estos pecados. Quiero que me acompañen a leer una vez más la palabra de Dios. Acompáñenme. Es
en Ezequiel capítulo 18 y en el versículo 20. Ezequiel capítulo 18 y en su versículo 20, para que sea la palabra de Dios quien conforte vuestros corazones. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ezequiel 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará por el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad, el impío, será sobre él. ¿Nos damos cuenta, hermanos? ¿Te das cuenta, querido amigo, querida amiga, que tú no vas a pagar el pecado que cometan tus hijos? Tus hijos no van a pagar el pecado que cometas tú. Cada quien es responsable de sus propios actos. Un texto más, Santiago 4:17. Vamos a ver Santiago 4:17. Santiago capítulo 4 y en su versículo 17. Dice así la palabra de nuestro Señor. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Nos damos cuenta? El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Es un error entonces creer? ¿Es un error enseñar que los niños tienen que bautizarse? Es un error. Nosotros sabemos y entendemos que el pecado de Adán y Eva trajo consecuencias a la humanidad. Esto lo vemos nosotros en Génesis capítulo 1, Génesis 3, del 1. Vamos a ver las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Génesis capítulo 3 dice, estas son las consecuencias 3 del 16 y al 19. Dice así: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo, en el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo serás tornado. Estas son las consecuencias del pecado de Adán y Eva, pero nosotros no somos culpables. Nosotros no vamos a pagar por ese pecado que cometió Adán y Eva. Un texto más, Segunda de Corintios, capítulo 5 y en su versículo 10, dice así: porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, porque cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno, ora sea malo. Todos nosotros un día vamos a comparecer delante de la presencia de Dios y vamos a responder por nuestros actos, vamos a responder por nuestras acciones. Tu niño, tu niña, un día estarán delante de la presencia de Dios y ellos van a responder por sus propias acciones, por sus propios actos. Usted, amigo mío, amiga mía, va a tener que responder por sus propios actos. ¿Se da cuenta? No hay necesidad, no es necesario que usted bautice a su niño. No hay necesidad. Un niño nace sano. Un niño nace puro. ¿Saben por qué? Porque Dios es el Padre de los espíritus. Dios es el que sopla el aliento de vida en un niño.
Y en Dios no hay corrupción. En Dios no hay maldad. La palabra de Dios nos dice que Dios hizo al hombre bueno. Pero conforme fueron creciendo, conforme se fueron desarrollando, se buscaron sus propios males. Esto nosotros lo encontramos en Eclesiastés 7:9. Vamos a ver, es importante, amigo, amiga, que nosotros corroboremos, ¿verdad?, la palabra de Dios. Eclesiastés 7:29. Dice así: he aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos se buscaron muchas cuentas. En la Biblia, hermanos, no encontramos un texto que avale, un texto que respalde el bautismo infantil. El bautismo, la palabra de Dios, da testimonio que todos los que se bautizaban, que todos los que venían a Cristo, eran hombres y mujeres, ya en plena madurez. Hechos 8:12 nos muestra esta gran verdad. Hechos de los Apóstoles capítulo 8 y en su versículo 12 nos muestra esta verdad. Dice así, 8:12: mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Querido amigo, querida amiga, si usted ha sido bautizada de niño, si usted ha sido bautizado de niño y le han hecho creer que ese bautismo lo va a salvar, quiero decirle que ese bautismo no lo va a salvar, porque usted ha cometido pecados, usted ha defraudado, usted ha robado, usted ha maldecido, usted ha fornicado, ha sido idólatra, ha sido desobediente. Usted tiene que arrepentirse de su mala vida, usted tiene que arrepentirse de su mal camino, porque entonces, una vez que usted se arrepienta y busque a Dios con todo su corazón, usted puede ser bautizado en el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, nos dice: arrepentíos. ¿Arrepentíos? Quiere decir, deje el hombre su mal camino. Arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de todos sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Usted está a buen tiempo. Usted, amigo, que hoy escucha la palabra de Dios, que usted tiene la capacidad para creer la palabra de Dios, que usted tiene la capacidad para obedecer la palabra de Dios, y que usted, con la ayuda de Dios, haciendo grandes esfuerzos, puede mejorar su vida, puede mejorar su conducta. A ustedes ahora, a quien se le pide que crea en el Evangelio de Jesucristo y sea bautizado en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermano, hermana, amigo, amiga, no se preocupe, no viva acongojado, no se endeude por hacer una fiesta grande a su hijo por querer bautizarlo. No haga eso, sino más bien busque usted su salvación e instruya a sus hijos en un camino de verdad y en un camino recto. Por hoy, este es el tema, el bautismo infantil. Nos vemos en la próxima y mi deseo es que mi Señor Jesucristo les bendiga y les guarde. Nos vemos hasta la próxima.